Buenos días, esta es la clase de comunicación, sesión número 2, donde vamos a ver algunos temas de repaso, principalmente. Entre los temas está el repaso de la semana 1, la semana 2, que vimos en Aprendo en Casa, y el reforzamiento del tema de ideas principales, que se tocó en uno de los temas de la semana número 2. Empecemos. Recordamos algunas ideas importantes. Si recordamos un poquito con estas imágenes, podemos darnos cuenta que la primera clase tenía que ver con tipos de texto y con la historieta. Entonces, hoy día vamos a ver sobre los tipos de texto. Recordemos que son de 4 tipos. Ese tipo de texto donde yo veía los poemas, las leyendas, los mitos, de repente una novela o un cuento, y que tenía un lenguaje literario. ¿Qué tipo de texto sería? El texto literario. Muy bien. El otro tipo de texto es ese texto donde predomina el convencimiento. El autor convence al lector. Ese tipo de texto es el texto persuasivo. Y el tercer tipo de texto es el texto que incluye mucho contenido, muchos datos. Puede ser estadísticas, puede ser información de algunos autores, estudios, pero todos son objetivos. No hay ninguna opinión personal. Lo vemos en las noticias y en los artículos de opinión. Esos son los textos informativos. Y finalmente vimos el cuarto tipo de texto que tenía que ver con los pasos que nos dan a seguir o sobre las instrucciones que nos da a seguir. Puede ser una receta, puede ser cómo construir un Lego, puede ser cómo voy a equipar mi celular, cómo voy a armar una cuna, etc. Inclusive cómo desarrollar un juego, ¿no? Esos son los textos instructivos. Entonces ya hemos visto cuáles son las características de cada uno de estos tipos de textos. Uno tiene una función literaria, el segundo tiene una función de convencimiento, que lo vamos a ver en publicidad, en comerciales, eslogans. El tercero, que es un texto más de contenido objetivo, real, que normalmente contesta a las preguntas de dónde, cómo ocurrió, por qué ocurrió, a quiénes le sucedió, cuándo le sucedió. Esas son las preguntas que se hace todo periodista para escribir noticias. Hechos verídicos. Característica de los textos informativos. Y los textos instructivos, que tienen la característica de dar los pasos a seguir. Por ejemplo, si quiero hacer una ensalada de frutas, primer paso, lavar las frutas, segundo paso, cortar las frutas, tercero, ponerle leche, combinarlo con de repente un poco de dulces y servir. Son las instrucciones para hacer nuestra ensalada de frutas. Y luego en la segunda semana vimos la historieta. La historieta, que es un tipo de texto discontinuo porque mezcla imágenes, recordando un poquito, y también mezcla las palabras. Estas imágenes y palabras tienen un formato especial. Ese formato está reunido en viñetas. Las viñetas o los cuadros que vamos a ver, que puede ser un cuadro a más cuadros. Dentro de la historieta también vemos unas variantes que son el cómic y la tira cómica. La historieta, siendo un texto discontinuo, nos narra un hecho, nos cuenta una historia que tiene un inicio, que tiene una problemática o conflicto y que se resuelve al final. Por lo tanto, esta historia puede pasar de una historieta de imágenes y diálogos
a ser un texto también narrativo, si es que nosotros convertimos ese texto con palabras. Entonces, los elementos principales son la viñeta, los globos, que son estas imágenes de aquí de blanco, de diferentes formas, en nubecita, como una especie de estallido, acá de forma circular o nube, y estas que tienen como caminitos. Entonces son diversos tipos de globos, o también se le llama llamadas, que sirven para poder expresar sonidos, palabras, diálogos, los puntos suspensivos, etc. El color también es muy importante, las imágenes, los personajes, etc. Vamos a comprobar un poco lo estudiado en la semana 1 y la semana 2. Primera pregunta, se le llama texto persuasivo porque le da conocimiento, el escritor expresa sentimientos, el autor te quiere convencer de algo, o porque te da pasos a seguir. A ver, piensa un ratito y contesta. Muy bien, ahora sí, la respuesta es... Uy, faltó una, ¿te entretiene? Ahora sí, la respuesta es... El autor te quiere convencer de algo. Claro, recordemos que el texto persuasivo es un texto que te quiere convencer. Su función es convencer. Te da conocimiento, recordemos que es otro tipo de texto, ¿no? El texto informativo. El escritor expresa sentimientos. ¿Dónde será ese texto? El texto que expresa sentimientos es el texto literario. Los que te dan pasos a seguir, el texto instructivo, y el que te entretiene, el texto puede ser de entretenimiento, otro género. Se le llama texto informativo a una frase, una leyenda, una historieta, una noticia, una fábula. Si ya tienes tu respuesta, vamos a decirla. Es una noticia. El texto informativo nos da contenido o información objetiva, y esa la vemos en las noticias, periódicos, radios, revistas. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué tipo de texto es este de aquí? Vamos a leerlo primero. La rosa no buscaba la aurora, casi eterna en su ramo, buscaba otra cosa. La rosa no buscaba ni ciencia ni sombra, con fin de carne y sueño. Buscaba otra cosa. La rosa no buscaba la rosa, inmóvil por el cielo, buscaba otra cosa. Este es un poema de Federico García Lorca. Por su forma y la forma de la lectura, es un poema. Además también expresa muchos sentimientos. Por lo tanto, ya te ha ayudado como para responder qué tipo de texto es. Y es el tipo de texto literario. Ahora vayamos a qué tipo de texto literario es. Acabo de decirlo hace un ratito. Si has estado atenta, puedes responder ahora. Artículo, continuo, cuento, poema, publicidad. Muy bien, poema. Porque tiene versos y tiene 3 estrofas. Recordemos también que cada grupo de palabras separadas por un espacio se le va a llamar estrofa. Y cada estrofa tiene versos. Esta línea de acá es un verso, esta otra línea es otro verso, esta otra línea es otro verso, y esta línea otro verso. 4 versos en una estrofa. Pero eso es un dato extra. Muy bien, pasamos. La llamada en una viñeta también se denomina cuadro, onomatopeya, narrador, viñeta o globo. La llamada en una viñeta también se denomina, es decir, tiene el mismo nombre,
Bien, y la respuesta es, lo dije hace un momento, globo. ¿Mm? Un globo, ¿recuerdan esa forma blanca que podía ser en forma de rayito, puede ser como nubecita, como una esfera, como una elipse? Entonces, ese es un globo o llama donde yo puedo poner la información o el diálogo de mis personajes en las viñetas. ¿Qué son los cuadros? ¿No? Un cuadro es una viñeta. La onomatopeya, recordemos que son los sonidos similares a un animal, a lo que hace un animal, o lo que hacen las cosas. El narrador es diferente, la viñeta es el cuadro, y el globo, que era la respuesta, que también se le llama llamada. Muy bien, recordando, cuá, cuá, rin, rin, trash, pum, son ejemplos de cuadros, onomatopeyas, sonidos, diálogos, globo. Bien, la respuesta en esta es onomatopeyas. Recordemos que los sonidos que están expresados en las tiras cómicas, en las historietas, y son escritos, se asemejan al de la realidad. Por lo tanto, estas son las onomatopeyas, iguales al sonido. Sonido sería muy general, porque sonidos pueden ser un concepto de muchas cosas, en cambio las onomatopeyas es la repetición del sonido. Diálogo, ya sabemos que es otro elemento, globos son las llamadas y los cuadros son las viñetas. No olvidemos eso para la práctica a futuro. Bien, acá hay una pequeña historieta con 4 viñetas. Están los personajes, están los globos, pero no hay, ¿qué? No hay diálogo. Por lo tanto, vamos a completar esta historieta con nuestra creatividad. Luego que completes la historieta, tienes que empezar a leerla de izquierda a derecha. Recordemos que en una historieta, cuando uno va a leer, no empieza a leer de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. La lectura va de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá y de acá para allá. Eso es muy importante, porque siempre que creamos un diálogo, terminamos en un desorden de las formas. ¿Ya? Entonces, recordar que la escritura de los diálogos va de izquierda a derecha. Y el tema de hoy es qué son las ideas principales. Las ideas principales van a expresar el sentido más importante de un texto, o lo fundamental de un texto. Sin ellas no existiría información completa. Son el eje principal. Cuando nosotros vemos un texto dividido en varios párrafos, debemos recordar que cada párrafo va a tener una idea principal. Esta idea principal que se va a encontrar en el párrafo a veces está expresa y otras veces no. Cuando no está expresa, la vamos a tener que deducir y formularla con palabras. Pero si está expresa, es decir, que está en el párrafo, la podemos subrayar ahí mismo, reconocerla ahí mismo. Vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro ahorita. Por última característica es que posee independencia. Si nosotros extraemos una idea principal de un texto, esta contiene toda la información importante. Y las secundarias solo van a aumentar la información de la principal. Ejemplo. Aquí está el ejemplo de una idea principal. Unos bebés lloran porque sienten hambre, sed o dolor. Otros por aburrimiento. A veces el motivo del llanto es el mismo al abandono, pues en esta etapa de su vida, separarse de su madre les puede generar un estado de tensión
En conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. En este caso vamos a encontrar la idea principal, el eje, lo fundamental de todo este texto en una de las características de los bebés, ¿no? Los bebés lloran por diferentes razones. Y todo el texto que está antes amplía esta información. Bebés lloran porque sienten hambre, esa es una de las razones. Sed, dolor, también son razones. Aburrimiento. Acá dice que es el miedo por el abandono, por separarse de su madre. Amplía mucho más la información. Pero si esta oración no existiera, entonces todas las razones por las que estoy hablando no tendrían una oración eje o principal de dónde ramificarse. Entonces, esta es la oración principal y de aquí nacen las demás oraciones. En el siguiente ejemplo vamos a ver que la idea principal está al principio. Nos habla del delfín. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. A ver, vamos a comprobarlo. Si esta es la principal, quiere decir que las que siguen son las secundarias, que van a ampliar la información. Este cetáceo, ¿a quién se refiere? Al delfín. Emite silbidos ondulantes que tiene un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel. Sigue hablando el delfín, que es mucho más receptiva que la humana debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. Todo nos habla de las diferentes formas en que se comunica un delfín, con los silbidos, mediante el cuerpo, mediante roces, y nos habla más todavía cuando dice que es mucho más receptiva que la humana por sus terminales nerviosos. Todo viene de aquí. Por eso esta es la idea principal. Esta nos permite desarrollar todo el texto. Tercer ejemplo. El oso panda gigante es muy similar al oso común, pero con un pelaje blanco, largo, denso y de aspecto lanoso. Además, sus orejas y la zona de sus ojos, entre otras partes, son negras. Una peculiar característica la constituye el conocido falso pulgar de panda. ¿De qué nos habla este texto? Del oso panda gigante. ¿Pero qué nos dice del oso panda gigante? Que es similar al oso común, pero tiene características peculiares. Y en todo el texto lo va desarrollando. En este caso no encontré la idea principal en el texto. Yo he tenido que escribirla con lo que entendí. La he tenido que deducir. Deducir o inferir, que es sacar una idea nueva del texto. Bien, entonces hemos visto que las ideas principales pueden estar al principio de un párrafo, al final del párrafo, o a veces yo tengo que construirla con mis palabras, pero siempre expresando la parte más importante del texto o párrafo. Este es un ejercicio. ¿Cuál es la idea principal en la vida en los desiertos? Te doy un minuto para que puedas leerlo. Vamos a leerlo juntos. Los desiertos son los lugares más secos e infernales de la Tierra, y pocos seres sobreviven allí debido a las condiciones climáticas. La mayoría de los desiertos tienen una gran oscilación térmica, es decir, que por el día la temperatura puede ascender hasta 50 grados, mientras que por la noche desciende a 0 grados. El clima desértico se caracteriza porque rara vez llueve, pero cuando lo hace suele haber tormentas e inundaciones. Algunas de las plantas que sobreviven en los desiertos tienen hojas pequeñas y gruesas con objeto de limitar la transpiración. Los oasis son los lugares del desierto en los que crece la vegetación y hay agua, y a veces se han formado ciudades a sus orillas. Uno de los animales que mejor soporta el clima desértico es el camello, que puede sobrevivir varios días sin agua gracias a la grasa que almacena en las jorobas. Interesante el texto, ¿no? Hablando de los camellos, hablando del clima que asciende y desciende a temperaturas extremas en los desiertos, ¿no?
¿Cuál será la idea principal o dónde estará la idea principal? ¿Ya la ubicaste? Bien, si ya la ubicaste, vamos a señalarla. 1, 2, 3. Los desiertos son los lugares más secos e infernales de la Tierra. Y todo lo demás nos explica las características de por qué decimos que son secos e infernales. ¿Por qué se dice en este texto? ¿Por qué son secos e infernales? Bien, el siguiente texto. En Roma, los emperadores concentraban en sus manos todos los poderes. Eran los jefes militares y religiosos, presentaban las leyes o edictos, establecían los impuestos y decidían la guerra y la paz. Los emperadores eran la máxima autoridad durante la época del imperio. Un texto chiquito, pero nos sirve para ejemplo, para poder saber cuál es la idea principal en este texto. ¿Estará al principio, estará al final, o la tendré que reconstruir con mi entendimiento? Veamos las opciones. A. En Roma los emperadores concentraban en sus manos todos los poderes. B. Los emperadores decidían la guerra o paz. C. Los emperadores eran la máxima autoridad durante la época del imperio. D. Los emperadores establecían los impuestos. Y tu respuesta es... Los emperadores eran la máxima autoridad durante la época del imperio. Está al final. Y luego lo anterior nos describe por qué eran la máxima autoridad durante la época. Porque concentraban los poderes, porque presentaban leyes y establecían órdenes. Bien, llegamos al final de esta pequeña explicación, pero espero que haya sido importante y práctica. Puedes seguir viéndola una y otra vez, leer los textos y tratar de tú mismo encontrar las ideas principales y luego ver las respuestas. Esta parte de aquí era para recordarles que hasta hoy día se entregaba la tarea de la semana número 2, porque recuerden que esta es la semana 3. ¿Cuáles son las tareas a revisar de la semana 2? En la web tenemos 2. La actividad 1, que era la pregunta de la lectura sobre agentes contaminantes del agua, y la número 2 era la historieta o video, cualquiera de las dos opciones, con 4 viñetas, si es que era historieta, no video, si era historieta, que exprese tu opinión acerca de la contaminación del agua, previamente a lo leído en la lectura. Y en la televisión, en TV Perú, dejaron 2 actividades. Crear una historieta libre utilizando lo que ya sabías de los elementos de la historieta, lo que se vio y lo que vimos ahorita, y escribir en un párrafo lo que cuenta tu historieta, la creada anteriormente, como un relato. Espero que lo hayas hecho y me hayas enviado a mi correo. Algunos lo hicieron con mucha anticipación, los felicito. Ahora me toca a mí revisar todos sus trabajos y poder darles las observaciones y las felicitaciones que corresponden. Recordar cosas muy importantes al momento de entregar tu trabajo. Por ejemplo, si vas a entrar al Classroom, que sea para entregar tus tareas o participar de algunos comentarios. Tienes que ver dónde corresponde entregar las tareas y la fecha. Si puedes, adelántate con tiempo, entregas tus trabajos y ya te liberas. Si no, recuerda que tienes hasta cierta fecha para presentar tus trabajos. Puedes presentarlo a través de un documento Word o de Google Docs o una foto o 2 fotos o 3 fotos, dependiendo de la cantidad de páginas que hayas utilizado para hacer la tarea. No te olvides colocar tus nombres y apellidos, y a veces es necesario también tu grado y sección. Usa colores, lapicero y reglas cuando desarrolles tus tareas. No hagas todo con un solo color de letras, sin espacios, porque los temas son diversos y hay que darles el espacio correspondiente. También no te olvides colocar la fecha en tu cuaderno si es que estás trabajando en los temas de TV Perú. Poner la fecha, el día que se presentó y el título. Es importante ese orden para el momento en que revisemos esos portafolios y cuadernos. Los más pro van a poder escribir por Google Docs. Eso se guarda en el archivo Drive
o en Word y lo subes como archivo. No tengan problemas en cuanto a subir archivos, siempre pueden preguntar al grupo o a su profesora en el horario correspondiente, que es turno mañana. Y por último, la frase final: el éxito no se logra con la suerte, es el resultado de un esfuerzo constante. Y con esto quiero dar realce al esfuerzo que están dando muchos desde hace 2 semanas que empezamos las clases. Estas clases remotas es un tiempo de esforzarnos, de cambiar hábitos, y ya está dando frutos en muchos de ustedes, poco a poco, hasta que lleguemos a ese momento en que todo va a ser sencillo y nos vamos a concentrar mucho en los trabajos porque ya sabremos cómo hacerlos a distancia.